Cuando decides desapegarte emocionalmente de alguien que daba por hecho tu entrega, ocurre algo que pocas personas esperan. Esa distancia que construyes con calma, esa serenidad que nace cuando descubres tu propio valor, tiene un impacto profundo en quienes estaban acostumbrados a tu presencia constante. Lo que para ti es un acto de crecimiento, para ellos se convierte en un espejo que los obliga a enfrentar sus vacíos. El desapego emocional no es un gesto de frialdad. Es el despertar silencioso de alguien que comprendió que su paz interior vale más que cualquier vínculo desigual. Y cuando eso sucede, quienes se beneficiaban de tu dependencia comienzan a derrumbarse. Antes de continuar, escribe en los comentarios la palabra firme. Una sola palabra que representa el primer paso para recuperar tu poder interior. El desapego emocional no se trata de cortar vínculos de manera impulsiva, ni de aparentar indiferencia. Es un proceso consciente que surge cuando te das cuenta de que estabas sosteniendo cargas que no te correspondían. Durante mucho tiempo, entregaste tu energía, tu atención y tu esfuerzo a personas que no siempre te dieron lo mismo. Lo hiciste porque querías construir algo, porque te importaba, porque deseabas estabilidad. Pero llega un momento en el que comprender tu propio valor se vuelve inevitable. Ese es el momento en el que decides dejar de forzar conexiones que te desgastan. Y es ahí cuando el equilibrio cambia. Ellos sienten esa transformación. Aunque no digas nada, aunque no confrontes, aunque no reproches, lo perciben en tu tono, en tu mirada, en tu forma de estar presente sin entregarte por completo. De pronto descubren que ya no reaccionas como antes, que tus emociones no se desbordan, que ya no les das el poder de definir tu día, tu ánimo o tu tranquilidad. Ese nuevo control personal desestabiliza a quienes se acostumbraron a que fueras predecible y emocionalmente accesible. Les habías dado la idea de que siempre estarías ahí, sin importar cómo te trataran, y cuando se rompe esa ilusión, se rompe también su sensación de dominio. El desapego emocional es un acto de autocuidado profundo. No significa dejar de sentir, significa dejar de sufrir por lo que no puedes controlar. Significa reconocer que la vida se vuelve más liviana cuando eliges no cargar con expectativas ajenas. La mayoría de las personas no entiende este proceso porque nunca han explorado su mundo interior con honestidad. Creen que las relaciones se mantienen desde la insistencia, cuando en realidad se sostienen desde la autenticidad. Y cuando tú decides ser auténtico contigo mismo, inevitablemente cambian las dinámicas con los demás. Ellos comienzan a inquietarse, empiezan a cuestionarse por qué ya no reaccionas, por qué ya no te desgastas, por qué ya no discutes por lo que solías discutir. Y aunque no lo digan, esa inquietud se convierte en miedo. Miedo a perder aquello que daban por seguro. Miedo a darse cuenta de que no supieron valorarte cuando estabas presente. Miedo a que tu nueva fuerza emocional los deje en evidencia. Porque cuando tú te elevas interiormente, ellos caen en cuenta de que su estabilidad dependía de tu debilidad. Ese es el verdadero impacto del desapego. No destruye, revela, no aleja, ilumina, no humilla, transforma. Y quien no está preparado para enfrentar esa verdad, inevitablemente se derrumba. Cuando comienzas a recuperar tu centro emocional, algo poderoso ocurre dentro de ti. Empiezas a notar que tu mente se aclara, que tus decisiones se vuelven firmes y que tus emociones ya no se desbordan con la misma facilidad. Ese cambio te permite ver con una lucidez distinta las dinámicas que antes normalizabas. Comprendes que habías entregado demasiada energía a personas que nunca se responsabilizaron por la manera en que te hacían sentir. Y en ese instante surge una verdad que transforma tu vida.
No necesitas convencer a nadie para que te valore. Quien no lo hace simplemente no está a la altura de tu crecimiento. Lo interesante es que ese cambio interno no necesita explicarse. Nunca hace falta anunciarlo. No requiere discursos ni confrontaciones dramáticas. El desapego habla por sí mismo a través de tus nuevas decisiones. Tus silencios se vuelven más firmes, tus límites más claros, tu presencia más selectiva. Todo esto hace que quienes antes tenían acceso a ti comiencen a sentir una tensión sutil, pero poderosa. Una tensión que surge cuando se dan cuenta de que ya no pueden manipular tu sensibilidad para controlar tus acciones. Cuando ellos notan que ya no te afecta lo que dicen, entran en una etapa de desconcierto. Se preguntan, ¿qué pasó contigo? ¿Qué cambió? ¿En qué momento dejaste de girar alrededor de sus necesidades? Intentan llamar tu atención con las mismas tácticas de antes, pero ya no reaccionas igual. Lo que antes te movía emocionalmente ahora te resulta irrelevante. Esa indiferencia consciente, lejos de ser un gesto frío, es una señal clara de que has recuperado tu poder personal. Y ese poder no es agresivo, no busca herir, no busca venganza. Su fuerza radica en la tranquilidad, en la estabilidad, en la certeza de saber que no puedes perder algo que ya no necesitas para sentirte completo. Ese tipo de fortaleza desconcierta a quienes se alimentaban de tus inseguridades. No saben cómo responder ante alguien que ya no se quiebra ante el mismo patrón emocional. Y cuando pierden ese control, comienza su caída interna. La mente de quien te daba por seguro entra en conflicto. Empieza a cuestionarse si cometió un error, si te empujó demasiado, si subestimó tu capacidad de evolucionar. Y aunque intenten ocultarlo, sienten temor. Temor de que tu nueva estabilidad los exponga, de que tu serenidad deje al descubierto su dependencia emocional. Porque mientras tú avanzas, ellos se quedan atrapados en el mismo lugar, repitiendo conductas que ya no tienen efecto. El desapego emocional también revela algo fundamental. La persona que más necesita de ti suele ser la que menos lo admite, y ese reconocimiento los desestabiliza. Nunca imaginaron que tu crecimiento personal sería el inicio de su propio derrumbe emocional. Estaban acostumbrados a que fueras accesible, comprensivo y disponible en cualquier momento. Nunca pensaron que podrías romper esa dinámica sin levantar la voz, sin discutir, sin causar caos. Tu cambio no hace ruido, pero se siente con una intensidad que ellos no pueden ignorar. Lo que más les duele no es tu distancia, sino la evidencia de que estás mejor sin depender de su aprobación. Esa es la herida más profunda para quienes pretendían que siguieras atado emocionalmente. Descubrir que no te necesitan para respirar, para vivir, para avanzar, es el golpe que los obliga a mirarse a sí mismos. Y no todos están preparados para enfrentar ese reflejo. Cuando te desapegas emocionalmente, comienzas a notar algo que antes estaba oculto por el ruido interno. Descubres la fuerza que siempre estuvo en ti, pero que no podías ver porque estabas concentrado en sostener vínculos que no te correspondían. Esa fuerza se vuelve visible cuando empiezas a elegirte a ti mismo, y ese acto, simple pero profundo, es lo que provoca el verdadero derrumbe en quienes se acostumbraron a tu entrega incondicional. El desapego emocional es un proceso silencioso. Se siente más que se anuncia. No nace de un día para otro, sino de una acumulación de momentos en los que te diste cuenta de que estabas dando más de lo que recibías. Llegó un instante en el que comprendiste que no era sano seguir invirtiendo energía en alguien que nunca se esforzó por comprenderte ni valorarte. Y ese despertar interior es lo que cambia toda la dinámica. Ellos no entienden por qué ya no reaccionas como antes. No logran descifrar por qué tus palabras son más medidas, por qué ya no te precipitas, por qué ya no buscas discutir ni demostrar nada.
pero tú sí lo entiendes. Has llegado a un punto en el que tu paz tiene prioridad. Ya no estás dispuesto a permitir que alguien más determine tu bienestar. Y ese cambio, aunque no lo busques, tiene un impacto emocional profundo en la otra persona. Lo que sucede es que tu desapego rompe la estructura psicológica que la otra persona había construido sobre ti. Antes dependían de tu intensidad emocional para sentirse importantes. Cada reacción tuya era una afirmación de su influencia. Cada preocupación que mostrabas era una señal de que tenían un lugar fijo en tu vida. Pero cuando eliges la serenidad, cuando eliges observar sin absorber, cuando eliges retirarte sin herir, ellos pierden ese ancla. La ausencia de tu desorden emocional se convierte en un vacío que no saben llenar. Intentan provocar las mismas emociones que antes funcionaban, pero ahora tus respuestas son estables. Eres claro, eres firme, eres tranquilo, y esa tranquilidad se convierte en un espejo que los obliga a ver sus conductas sin el filtro que tú solías poner para justificar todo. Ese espejo es devastador para quien nunca ha tenido que enfrentarse a sí mismo. El desapego emocional no significa dejar de querer, significa dejar de sufrir. Significa que ya no entregas tu serenidad a cambio de migajas de atención. Significa que ya no buscas validación en la mirada ajena. Significa que ya no dependes de alguien más para sentirte valioso. Ese tipo de libertad emocional es poderosa, y quienes no han trabajado su propio crecimiento suelen percibirla como una amenaza. Por eso empiezan a derrumbarse. No porque hayas hecho algo malo, sino porque tu evolución revela su falta de evolución. Les demuestra que tú creciste y ellos no, que tú avanzaste y ellos siguen donde estaban. Ese contraste les causa inseguridad, temor y confusión. Se preguntan en qué momento perdiste la necesidad de su aprobación. Buscan entender por qué te volviste tan seguro de ti mismo. Pero la verdad es que no te volviste seguro. Siempre fuiste así, solo que ahora lo recuerdas. Lo más contundente de este proceso es que tu silencio se vuelve más fuerte que cualquier reclamo. La distancia emocional que estableces no grita, pero enseña, no presiona, pero revela, no hiere, pero transforma. Y al hacerlo, coloca a la otra persona frente a una verdad que no pueden ignorar. Tu amor propio ya no está en descuento. Esa es la razón por la que se derrumban. Porque tu desapego no es ausencia, es crecimiento. Y su derrumbe no es castigo, es consecuencia. Cuando eliges desapegarte emocionalmente, no solo cambia tu relación con los demás, también cambia tu relación contigo mismo. Comienzas a descubrir patrones que antes te parecían normales. Empiezas a notar cuánto cedías, cuánto callabas, cuánto justificabas. Y en ese descubrimiento surge una claridad que te permite comprender que la estabilidad no se obtiene aferrándote, sino soltando. Ese entendimiento marca un antes y un después, no solo en tu vida, sino también en la vida de quienes estaban acostumbrados a que te adaptaras a todo. Lo interesante es que, en este proceso, no buscas demostrar nada. No buscas que la otra persona note tu transformación. No quieres provocar ninguna reacción específica. Tu prioridad se vuelve tu propio bienestar. Esa es la diferencia fundamental. Antes cedías para evitar conflictos. Ahora eliges para proteger tu serenidad. Y esa nueva forma de actuar tiene un impacto emocional tan profundo que es imposible que pase desapercibida. Ellos comienzan a sentir que algo se les escapa. Lo sienten en la manera en que hablas, más clara y directa. Lo sienten en la manera en que escuchas, sin cargar emociones que no te pertenecen. Lo sienten en la manera en que tomas decisiones sin pedir aprobación. Ese nuevo comportamiento
los desconcierta porque se habían acostumbrado a tener un lugar privilegiado en tu mundo emocional. Y aunque nunca lo admitieron, dependían de esa influencia, dependían de tu sensibilidad para sentirse importantes. Cuando dejas de reaccionar, ellos pierden una fuente de validación. La tranquilidad que proyectas los enfrenta a una realidad que nunca quisieron aceptar. No tenían tanto control emocional sobre ti como creían. Tú simplemente estabas actuando desde un lugar vulnerable, intentando salvar una conexión que no era recíproca. Pero cuando creciste, cuando fortaleciste tu mundo interior, esa vulnerabilidad se transformó en fortaleza. Y esa fortaleza se convirtió en su mayor inseguridad. La falta de tu respuesta emocional crea un vacío que se vuelve difícil para ellos. Empiezan a recordar momentos en los que tú estabas siempre disponible, siempre atento, siempre dispuesto a resolver cualquier problema emocional que surgiera. Y ahora que ya no lo haces, sienten una pérdida que no saben cómo procesar. Ese es el origen de su derrumbe interno. No es tu ausencia lo que pesa, es la comparación entre quien eras antes y quien eres ahora. Tu desapego emocional no es indiferencia, es madurez, es la comprensión de que no puedes seguir sosteniendo vínculos que te lastiman. Es entender que la persona que se queda a tu lado debe hacerlo porque te valora, no porque depende de tus reacciones. Esa madurez los confronta con su falta de responsabilidad afectiva. De pronto deben enfrentar verdades que siempre evitaron, que no dieron lo suficiente, que no cuidaron la relación, que no aportaron equilibrio. Y mientras tú avanzas, la otra persona entra en una etapa de búsqueda. Intentan reencontrar la versión de ti que les convenía. Usan palabras que antes te hacían dudar. Intentan generar culpa, nostalgia, confusión. Pero nada de eso funciona porque ya no eres la misma persona. Ya no actúas desde la necesidad, sino desde la conciencia. Ese cambio los descoloca porque ya no saben cómo relacionarse contigo. Ya no estás disponible para sostener sus inseguridades. Esa es la verdadera fuerza del desapego emocional. No destruye relaciones, revela intenciones, no rompe vínculos, filtra conexiones, no hiere, libera. Y en ese proceso, quienes no estaban preparados para verte crecer, comienzan a derrumbarse bajo el peso de sus propias carencias. El desapego emocional es un punto de inflexión que solo comprenden quienes han atravesado un proceso profundo de autoconocimiento. No se trata de huir, no se trata de rendirse y tampoco se trata de castigar a nadie. Se trata de reconocer que la vida se vuelve inmensamente más ligera cuando eliges no sostener cargas que nunca te correspondieron. Y esa liberación interna no solo transforma tu manera de sentir, sino que también impacta directamente a quienes estaban acostumbrados a recibir tu atención sin esfuerzo alguno. Cuando tú cambias, ellos lo sienten. Lo sienten incluso antes de que tú lo notes por completo. Perciben que tu energía ya no se inclina hacia ellos con la misma intensidad. Perciben que ya no buscas complacer, que ya no preguntas lo que antes preguntabas, que ya no sostienes las mismas conversaciones que solías sostener por pura costumbre. Ese cambio les produce incertidumbre, porque entendían tu presencia como algo garantizado. Creían que tu entrega era una condición permanente. Nunca imaginaron que esa entrega dependía de tu equilibrio emocional y que una vez recuperado, tu comportamiento sería otro. La razón por la que se derrumban no es tu distancia, es su dependencia oculta. Durante mucho tiempo se mantuvieron seguros porque tú reaccionabas. Tu reacción era su confirmación. Tu preocupación era su tranquilidad. Tu búsqueda era su garantía de importancia. Pero cuando eliges la serenidad, cuando eliges observar sin desgastarte, cuando decides ya no sostener conversaciones que te vacían, ni emociones que no te pertenecen, ellos pierden aquello que los mantenía en control.
En ese punto, intentan retomar lo que antes funcionaba, intentan provocarte, intentan generar discusiones, intentan manipular emociones que antes lograban mover con facilidad, pero tus respuestas ahora son equilibradas, tus límites están claros, y tu tranquilidad no cede. Esa firmeza los deja sin herramientas, porque nunca aprendieron a relacionarse desde un lugar sano. Siempre se movieron desde la seguridad que tú les dabas, no desde su propio crecimiento emocional. Cuando ya no encuentran reacción, aparece algo que nunca imaginaron experimentar: la sensación de vacío. Un vacío que antes no existía porque tú lo llenabas con tus esfuerzos, tus detalles, tus palabras y tu constante disposición. Ahora ese vacío se convierte en un espejo que les muestra qué tan poco hicieron por cuidar la conexión que tú trataste de sostener. Y ese espejo es devastador para quien se acostumbró a recibir sin dar. El desapego emocional también expone un aspecto fundamental. Quienes nunca trabajaron en su mundo interior no saben manejar la ausencia de caos. Tu nueva estabilidad, tu nueva forma de estar sin agotarte, tu manera de escuchar sin absorber, de hablar sin suplicar y de retirarte sin resentimiento, es una prueba que ellos no saben superar. La calma los incomoda porque su seguridad dependía de tu desorden emocional. Y mientras ellos se derrumban tratando de entender lo que pasó, tú avanzas con ligereza. No porque no te importe, sino porque por primera vez en mucho tiempo te eliges a ti mismo. Y esa elección no es egoísmo, es responsabilidad emocional, es coherencia, es madurez. Tu desapego no destruye a nadie, solo muestra quién estaba realmente preparado para una relación sana y quién dependía de tu vulnerabilidad para sentirse en control. Y cuando la otra persona se da cuenta de que ya no puede sostenerse sobre tus emociones, la caída es inevitable. El verdadero poder del desapego emocional se manifiesta cuando comienzas a notar que tu vida avanza con una fluidez que antes parecía imposible. Tus pensamientos se ordenan, tus emociones se estabilizan, tu energía se dirige hacia lo que realmente te aporta crecimiento. Y mientras tú experimentas esta transformación interna, quienes estaban acostumbrados a que todo girara alrededor de tus reacciones, se enfrentan a una realidad que jamás imaginaron. Ya no tienen influencia sobre ti. Lo que antes te movía ahora te resulta neutro. Lo que antes te hería ahora te parece un recordatorio de lo que ya superaste. Lo que antes te hacía dudar ahora se convierte en una prueba de tu nueva firmeza. Ese cambio no es algo que se pueda ocultar. La otra persona lo nota en tu mirada, en tu tono de voz, en la manera en que eliges tus palabras y sobre todo en la tranquilidad que transmites incluso cuando la situación podría generar conflicto. Esa tranquilidad, paradójicamente, es lo que más los desestabiliza, porque durante mucho tiempo se acostumbraron a una versión de ti emocionalmente accesible, sensible y dispuesta a soportar más de lo necesario. Pensaban que podían recurrir a viejos patrones para obtener una reacción. Pensaban que podían repetir los mismos comportamientos sin consecuencias. Pero cuando descubren que ya no funciona, que esa etapa quedó atrás, que tú ya no te quiebras ante su presión, su mente entra en un estado de confusión. Lo que más les impacta es que tu desapego no se siente como un acto impulsivo. No lo ven como una decisión tomada desde el enojo. Lo ven como una transición natural, casi inevitable, y eso los confronta con una verdad dura. No perdiste emociones, ganaste conciencia. Ese tipo de transformación es la que más les duele, porque demuestra que tu evolución no depende de ellos, sino de ti mismo. En ese punto, comienzan a intentar recuperar el terreno perdido. A veces lo hacen con nostalgia, mencionando momentos pasados. A veces lo hacen intentando generar culpa, recordándote lo que según ellos no hiciste bien.
Otras veces lo hacen con promesas vacías que buscan despertar en ti la versión emocional que ya se quedó atrás. Pero tu nueva claridad es más fuerte que cualquier argumento emocional manipulado. Ahora sabes identificar lo que es real de lo que es una estrategia. Y esa capacidad de discernimiento es algo que ellos no esperaban. Lo que ocurre entonces es simple. Se ven obligados a enfrentarse a sí mismos. Por primera vez, ya no pueden esconder sus fallas detrás de tus emociones. Ya no pueden justificar su falta de reciprocidad diciendo que eras demasiado sensible. Ya no pueden disfrazar su irresponsabilidad afectiva bajo tus reacciones. Ahí es cuando comienza su verdadero derrumbe. Porque toda persona que ha evitado trabajar en su mundo emocional termina sintiendo el peso de su propio vacío cuando ya no puede cargarlo sobre los hombros de alguien más. Tu desapego emocional no fue un acto de rebeldía, fue una respuesta natural a la conciencia de tu propio valor. Fue la manifestación de un crecimiento interno que ellos nunca imaginaron que desarrollarías. Y esa diferencia entre quién eras y quién eres hoy es lo que más los descoloca. Porque mientras tú avanzas con firmeza, ellos se quedan intentando revivir un ciclo emocional que ya no existe. Lo más importante es que este proceso te demuestra que soltar no te debilita, te fortalece, no te aleja del mundo, te acerca a tu propósito. No te convierte en una persona fría, te convierte en una persona consciente, y esa conciencia es la que marca el inicio de una vida más estable, más clara y más libre. Hay un momento en el proceso de desapego emocional que marca un giro definitivo, cuando descubres que ya no necesitas demostrar nada. Ese instante en el que comprendes que tu valor no depende de la aprobación de nadie cambia por completo tu manera de relacionarte. Ya no buscas convencer, ya no buscas justificar, ya no buscas sostener vínculos que se caen por sí solos. Y esa libertad interior se convierte en una fuerza tan evidente que quienes antes se beneficiaban de tu dependencia empiezan a sentirse expuestos. Lo más interesante es que tu cambio no nace del rechazo. Nace de la claridad. Una claridad que aparece cuando aceptas que las personas no siempre están listas para corresponder el tipo de entrega que tú ofrecías. Y lejos de culpar, simplemente observas. Observas con serenidad. Observas con madurez. Observas entendiendo que cada quien actúa desde el nivel de conciencia que tiene. Esta comprensión te libera de la necesidad de cargar emociones ajenas, y es precisamente esa libertad lo que provoca el desorden emocional en la otra persona. Ellos se enfrentan a una sensación que nunca habían experimentado contigo: la incertidumbre. Antes podían predecir tus acciones, sabían qué decir para obtener una reacción, sabían cómo despertar en ti emociones intensas, sabían cómo mover tus miedos, tus dudas o tus ilusiones. Pero ahora, todo eso dejó de funcionar. Tu estabilidad emocional los desconcierta porque derrumba su percepción de control. Y cuando alguien pierde control sobre algo que antes sentía seguro, su primera reacción es desmoronarse. Esa caída no siempre se manifiesta de manera visible. A veces ocurre en silencio, a veces ocurre en la forma en que reflexionan sobre lo que no hicieron. A veces ocurre cuando se dan cuenta de que perdiste el hábito de justificarlos. Otras veces ocurre cuando entienden que ya no pueden influir en tu vida como antes. Esa sensación de pérdida interna es el resultado directo de tu crecimiento emocional. Tu desapego también despierta algo que ellos nunca habían sentido: la comparación con tu nueva versión. Empiezan a notar que ahora te expresas con más seguridad, que tomas decisiones sin dudar, que ya no te quiebras ante la presión emocional. Esa versión tuya puede resultar intimidante para quien esperaba que siguieras siendo predecible y emocionalmente dependiente.
Y aunque intenten ocultarlo, esa comparación los hace sentir insuficientes, no porque tú los señales, sino porque tu evolución evidencia su falta de crecimiento. Cuando no encuentran en ti la respuesta emocional que esperaban, buscan refugiarse en la nostalgia. Intentan recordarte momentos pasados para ver si pueden despertar una emoción antigua. Intentan hablar como si nada hubiera cambiado, esperando que retomes la dinámica anterior. Pero ya no lo haces, porque tu mente ya no está anclada al pasado, está enfocada en tu presente. Y ese enfoque es lo que deja claro que tu vida ahora tiene un rumbo distinto. Lo importante es que tu desapego no solo transforma cómo te relacionas con esa persona, también transforma tus estándares. Empiezas a evaluar las relaciones desde un lugar de dignidad. Ya no aceptas tratos ambiguos, ya no toleras incoherencias emocionales, ya no te quedas donde no hay reciprocidad. Y esa nueva visión te permite reconocer que el verdadero amor, el verdadero respeto y la verdadera conexión no se construyen desde la dependencia, sino desde la libertad interior. Mientras tú avanzas con conciencia, la otra persona enfrenta las consecuencias de sus propias acciones. No es tu responsabilidad cargar con su derrumbe. Tu única responsabilidad es mantenerte firme en el camino que elegiste, un camino en el que tu bienestar no se negocia y tu paz no se entrega. Ese es el mayor acto de amor propio que puedes ofrecerte, y es, al mismo tiempo, la razón más profunda por la que ellos comienzan a derrumbarse sin saber cómo detenerlo. El desapego emocional alcanza su punto más elevado cuando comprendes que no se trata de ganar ni perder, sino de recuperar tu propio equilibrio. Ese es el nivel en el que tu energía deja de invertirse en interpretar señales confusas, en sostener dinámicas desgastantes o en esperar cambios que nunca llegaron. Y mientras tú experimentas esta libertad interna, la otra persona enfrenta una de las realidades más incómodas. El vínculo que los sostenía siempre dependió de tu capacidad para sentir profundamente, no de su capacidad para construir una relación sana. Cuando ellos notan que ya no estás disponible emocionalmente como antes, la percepción que tenían sobre ti cambia por completo. Empiezan a cuestionarse decisiones, actitudes y silencios que antes justificaban sin pensar. Empiezan a revisar momentos en los que pudieron haber hecho más, pero no lo hicieron. Empiezan a notar detalles que antes ignoraban. Todo esto ocurre porque tu nueva postura los obliga a mirar hacia adentro, algo que muchos evitan durante años. El derrumbe emocional no llega solo por tu ausencia, llega por la comprensión repentina de que la estabilidad que sentían se sostenía en un terreno que nunca les perteneció por completo. Era tu entrega, tu atención, tu esfuerzo y tu sensibilidad lo que mantenía el vínculo vivo. Y cuando retiras ese sostén de manera consciente, la estructura se desploma, no porque lo busques, sino porque revelas lo que realmente había debajo. Tu desapego no significa que ya no sientas, significa que tus sentimientos ya no gobiernan tus decisiones, significa que el amor propio dejó de ser una idea y se convirtió en una práctica. Significa que dejaste de ofrecerte a espacios donde no había reciprocidad. Y ese tipo de transformación es tan clara que quien no estuvo a la altura lo percibe de inmediato. Ellos sienten tu evolución en cada gesto, la sienten en la firmeza con la que te expresas, la sienten en la tranquilidad que ahora te acompaña, la sienten en la forma en que defiendes tu paz sin necesidad de levantar la voz. Y ese contraste con tu antigua versión los hace entrar en una especie de duelo interno. No solo duelan tu distancia, duelan la oportunidad que nunca cuidaron, la conexión que nunca valoraron y la versión tuya que ya no existe. Muchas veces intentarán acercarse de nuevo cuando notan que tu desapego es real y no una reacción impulsiva.
Tratarán de recuperar tu atención con disculpas, promesas o gestos tardíos. Pero tú ya no reaccionas como antes, porque tu crecimiento no fue superficial. Fue profundo, firme y consciente, y cuando alguien crece de esa manera, ya no regresa a lugares que le roban paz. Esa convicción es lo que más los desestabiliza. Lo que ellos sienten como un derrumbe es, en realidad, su encuentro con la verdad de que no estaban preparados para alguien que quería construir desde la madurez emocional, la verdad de que no supieron valorar lo que tú ofrecías, la verdad de que solo funcionaban cuando tú estabas emocionalmente disponible, aun cuando esa disponibilidad te lastimara. Y ahora que ya no estás dispuesto a repetir esa historia, el vacío que deja tu ausencia se convierte en la lección que nunca quisieron aprender. Tu desapego emocional marca un cierre, pero también un inicio. Cierra ciclos donde entregabas más de lo que recibías. Cierra dinámicas que drenaban tu energía. Cierra puertas que antes dejabas entreabiertas por miedo a estar solo. Pero también abre caminos de crecimiento, de nuevas conexiones, de relaciones basadas en autenticidad y no en dependencia.